Compañeros, les voy a presentar la caracterización de un objetivo propuesta por el Grupo 5 para el tema intervalos, con la asesoría de nuestro tutor Carlos Velasco. Bueno, el orden que llevaré para la presentación, primero les presentaré el objetivo que vamos a caracterizar, las dos tareas prototípicas que hemos planteado para este objetivo, para cada una de ellas, los caminos de aprendizaje, un ejemplo de camino de aprendizaje que podría llevar un estudiante, la secuencia de capacidades que hemos desarrollado, terminaremos con la caracterización del objetivo y las conclusiones de nuestro trabajo. El objetivo que vamos a caracterizar es usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para definir un intervalo representado de diferentes formas. Durante la presentación ustedes van a encontrar algunas capacidades o errores subrayadas, así como este primer objetivo. Esto hace referencia a que hemos cambiado algunos aspectos de él, entonces no haré un apartado al final, sino que vamos viendo los cambios. El cambio que hicimos en el objetivo fue para hacer énfasis en emplear, que era pues lo que habíamos planteado como inicialmente en nuestra unidad didáctica. Bueno, acá tenemos la tarea número 1, entonces le presentamos un contexto verbal en que le explicamos cómo es el sistema de evaluación y presentamos 4 intervalos semiabiertos para que él desde ahí pues responda las siguientes preguntas. Voy a leer únicamente la primera pregunta, que es la que vamos a tener en cuenta en el ejemplo que les voy a presentar. Haciendo uso de inecuaciones, determinar una expresión equivalente por cada valoración cualitativa del sistema evaluativo de nuestro colegio. Bueno, entonces acá nosotros podemos ver que inicio presentándole todos los caminos de aprendizaje. Para esta tarea encontramos 8 diferentes caminos pues que podríamos seguir así pues con las flechitas. Ahí estoy señalando un posible camino. Ahí pues nosotros podríamos, si hacemos el recorrido, encontrar 8 diferentes. El que voy a explicar a continuación es este que aparece ahí resaltado. Entonces lo tenemos aquí. Entonces la primera capacidad entonces es extraer información del enunciado de una situación que involucra intervalos. Ahí tenemos pues el error que hemos asociado a esta capacidad. La segunda capacidad es extraer información teniendo en cuenta las convenciones establecidas en una gráfica que muestra intervalos, que es la gráfica que les había mostrado inicialmente. Acá tenemos la otra capacidad, relacionar el símbolo con una cota incluida, y estamos siguiendo como la secuencia que debería seguir el estudiante, que esperamos que siga. Relacionar un segmento de recta con un intervalo acotado. La siguiente capacidad, relacionar el símbolo, entonces como está presentado en un sistema gráfico, entonces ahí tenemos para las cotas. Listo, entonces relacionar un intervalo con los enteros comprendidos entre dos números. Eso sería una de las posibles cosas que podría hacer después de hacer el análisis de la gráfica. Estas que están resaltadas las hemos redactado nuevamente porque pues no estaban claras con lo que nosotras pretendíamos. Entonces aquí tenemos las dos capacidades. Aquí ya vienen las capacidades para las relaciones de orden estricto y no estricto de una inecuación y cómo relacionarlo con el intervalo. Esta sería la última capacidad que esperamos con esta tarea, que es escribir un intervalo acotado utilizando dos inecuaciones condicionales. Bueno, aquí entonces hemos nosotros encontrado unas secuencias de capacidades según los caminos que hemos llevado. Entonces, pues aquí en el grafo las resumimos. Les presento 3, entonces por ejemplo la primera que tiene C12, 13 y 14, que reconoce convenciones utilizadas para representar un intervalo de forma gráfica en su lectura. Entonces necesita esas 3 capacidades para hacer esa unidad. Listo, segunda tarea que vamos a presentar, entonces presentamos un contexto. Entonces aquí hablamos de subsidio de vivienda. Esto es tomado directamente, la gráfica que ustedes ven aquí está tomada directamente de la página que ofrece los subsidios. Bueno, acá están las 2 preguntas, también tomaré para este ejemplo la primera. Entonces, una empresa
Los trabajadores tienen salarios dependiendo de las labores que desempeñan y el número de horas que trabajan por semana. ¿Cuánto debe ganar un trabajador que está aplicando a un subsidio de 20.638.000? ¿Cómo expresarías todos los posibles salarios? Entonces, nuevamente les presento, acá están todos los posibles caminos de aprendizaje que podríamos encontrar. Para esto encontramos 7 caminos. Ustedes ven que pues nosotros trabajamos por dos preguntas, entonces para una pregunta encontramos más caminos que para la otra. Aquí les voy a presentar uno de la primera pregunta. Entonces este es el camino que les voy a presentar. Desde la misma forma como les presenté el primero, entonces ahí están las capacidades con su respectivo error. Entonces la secuencia que va llevando el estudiante, lo que esperamos o que podría pasar, esa es una de las cosas que podría pasar. Listo. Ahí. Por cuestión de tiempo, pues se los presento así rápidamente, ya expliqué el primero, entonces es muy parecido, digamos, la secuencia y ahí aparece explicada cuál es cada capacidad y su error. Bien, acá tenemos la secuencia de capacidades para esta tarea prototípica. Y acá hay también 3 ejemplos de esas secuencias. Acá pues voy a mirar esta porque la dejamos solita, pero pues consideramos que es una secuencia de capacidades. Entonces para ello comprende que un número pertenece a un intervalo y que también puede ser una cota. Entonces es como cuando ejemplifica, pero también cuando ve una cota. Entonces es una capacidad bien amplia, entonces por eso la dejamos como una secuencia. Bueno, acá tenemos la caracterización del objetivo. Entonces, en la caracterización del objetivo nosotros miramos qué secuencias de capacidades estaban presentes en las 2 tareas prototípicas. Entonces lo resumimos en esta gráfica. Digamos, esta capacidad inicial, entonces con esas 3 es la lectura de la información que se le presenta al muchacho. Entonces puede ser en forma verbal, en forma gráfica, y bueno, acá estaría resumida y el error que le asociamos. Como estamos caracterizando el objetivo, entonces, bueno, primero leer la información. En esta pues sería reconocer el intervalo como un conjunto de números reales según las características que se le han presentado en el contexto. Estas capacidades que vemos en el centro están relacionadas con los sistemas de representación. En algunas de ellas vemos traducciones entre un sistema de representación y otro, y en otros vemos transformaciones sintácticas invariantes según lo que se le ha pedido al muchacho que realice en las preguntas de la tarea. Nuestro objetivo pues era que el estudiante reconociera a partir de las características de los números reales, diera la representación del intervalo o las características del intervalo. Entonces esta habla de la densidad de los números reales, y en esta, que pena se me había olvidado decirles, son importantísimas las relaciones de orden que se pueden presentar entre 2 números reales. Entonces en esta capacidad de acá está resumido esto. La última capacidad, secuencia de capacidades que vemos ahí, entonces es verificar la información, pueden ejemplificar, dar el intervalo y darlo en el contexto inicial del ejercicio o en términos de los intervalos, depende de lo que se les esté pidiendo que hagan los estudiantes. Bueno, acá tenemos una conclusión. Entonces en el análisis que nosotros realizamos nos dimos cuenta que es importante plantear otras 2 tareas prototípicas, porque las 2 que tenemos están únicamente desde el sistema de representación verbal y el gráfico. Entonces podríamos plantear más tareas empezando del sistema de representación simbólico o del sistema de representación numérico para enriquecer esta caracterización del objetivo.